voy a comentarles en qué consiste este módulo que va a estar separado en dos sesiones. En una primera sesión vamos a hablar el día de hoy, ¿no? En primer lugar, estamos dentro de este acápite de intervenciones de promoción, prevención y autocuidado. Dorotea Oren, ¿no? Habla del déficit, de la teoría del déficit del autocuidado en enfermería, ¿no? Entonces, está dividido en dos capítulos. En el capítulo 1 vamos a ver fundamentos y sistemas de autocuidado según Oren e identificación de déficit de autocuidado. En el segundo capítulo, que es un poco más extenso, vamos a ir identificando planificación de intervenciones basadas en requisitos universales de desarrollo y por desviación de salud, la evaluación de intervenciones según Oren también. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver que básicamente en el último capítulo vamos a culminar hablando de estos diagnósticos de enfermería que están también relacionados a lo que es esta teoría planteada por Dorotea Orenz, ¿correcto? Vamos a hablar un poco más allá de la identificación de necesidades, sino irnos a la planificación, a la evaluación. Planificación para otros tiene que estar de la mano con lo que corresponde básicamente a nuestro proceso de atención de enfermería, pero a nivel comunitario. ¿Correcto? El PAE no solamente, o el proceso de atención de enfermería, no solamente se ha aplicado a nivel hospitalario, por algo existen diagnósticos, etiquetas diagnósticas relacionadas también a lo que corresponde a nivel comunitario, a nivel familiar, ¿correcto? A los cuidadores, los cuales obviamente la existencia de estas etiquetas nos habla de que esta aplicabilidad del proceso de atención de enfermería también está relacionado a algo más allá del aspecto hospitalario. Estamos muy acostumbrados a que solamente se vea aplicado al nivel hospitalario y no al nivel de atención primaria de salud, el cual también resulta relevante que planteemos diagnósticos de enfermería, y eso lo vamos a hacer en el capítulo 2, por lo cual es un poco más extenso en términos de tiempo, ¿no? Entonces, por eso esta primera sesión corresponde a las 2 horas y la segunda sesión corresponde a 3 horas, ¿no? Muy bien, vamos a hablar brevemente acerca de Dorotea Oren. Dorotea Oren nace en la ciudad de Maryland, Estados Unidos. Es una destacada enfermera estadounidense, reconocida justamente por esta teoría del déficit del autocuidado, ¿no? Ha sido, y hasta el día de hoy se ha hablado de esta palabra clave, autocuidado, ¿no? Incluso en promoción de la salud todavía sigue siendo utilizado este término de la palabra autocuidado, ¿no? Porque obviamente cuando hablamos de promoción de la salud, cuando hablamos de atención primaria, siempre está directamente o estrechamente relacionado. No es por mucho, o no está de más, mejor dicho, recordar que incluso dentro de Alma Ata, un hito o una conferencia muy importante dentro de atención primaria de salud, se habla también de la relevancia del autocuidado. Uno de los conceptos, por eso se dice, más influyentes dentro de la enfermería moderna, ¿no? Entonces, esta propuesta nació a partir de esta necesidad de comprender cómo las personas necesitan, tienen que participar de manera activa en el cuidado de su propia salud. Y la relevancia que tiene o el rol que tiene enfermería, ¿no? En términos de poder suplir cuando esta capacidad se ve limitada. Es decir, cuando esta persona no tiene en todo su desarrollo o no está en toda su capacidad de tener este autocuidado. Por lo tanto, Dorotea Oren plantea que uno de los objetivos centrales de enfermería es poder contribuir, de poder ayudar a las personas a satisfacer sus demandas de autocuidado, en los cuales un aspecto importante es promover el grado de independencia, que también requiere educación y fortalecimiento de sus capacidades, ¿no? Entonces, esta teoría está ampliamente aplicada en la práctica clínica, la educación, la investigación, y se ha convertido, a pesar del transcurso del tiempo, sigue siendo un componente fundamental que va a orientar nuestro accionar dentro de promoción, prevención y propiamente autocuidado, que como sabemos no solo es aplicable para nivel comunitario, sino para todos los niveles de atención en todo nuestro quehacer propio como enfermeros.
Vamos a empezar con estos fundamentos y sistemas de autocuidado según Orem. Primero, vamos a empezar con esta primera pregunta. Vamos a dar también un lapso de 3 minutos para responder esta primera. ¿Qué conocemos acerca de Dorotea Orem? De repente, si ya mencioné lo del autocuidado, ¿qué entendemos de repente si no por autocuidado? ¿Sí? ¿Qué más conocen de repente algo adicional de ella? Bien. Bien, en el chat, por favor, coloquemos qué conocemos de Dorotea Oren, o de repente qué entendemos por autocuidado también. Con nuestras propias palabras o cualquier comentario, palabra clave que se nos venga a la mente cuando pensamos o cuando recordamos acerca de esta teórica Dorotea Oren. Muy bien. De repente sí, no recordamos mucho acerca de ella o que conocemos acerca de Dorotea Oren. Justamente el día de hoy vamos a conversar de todos estos fundamentos, sistemas, identificación básicamente de esta necesidad de autocuidado. ¿Sí? Entonces, en primera instancia, básicamente su enfoque se trata de destacar la relevancia que tiene básicamente que el individuo tenga esta capacidad de cuidarse a sí mismo, ¿no? De tener lo que ella menciona o denomina autocuidado. Y explica cuándo y por qué se requiere que enfermería intervenga en poder identificar en primera instancia esta necesidad, ¿no? Que obviamente, o esta, básicamente, o este déficit de autocuidado, ¿no? Y nos va a dar un marco bastante claro acerca de que es relevante la promoción de esta independencia, de fortalecer también este rol profesional de enfermería en términos de la toma de decisiones clínicas que vamos a tener orientadas básicamente
a la identificación de necesidades y poder suplir en el caso de que no pueda brindarse, ¿sí? La teoría del déficit de autocuidado, que es propuesta por Dorotea Oren, va a entender o va a hacernos ver de que las personas tienen la capacidad inherente de poder realizar un conjunto de acciones que van a buscar, obviamente, mantener la vida, la sobrevivencia, la salud y el bienestar. Sin embargo, existen situaciones en las cuales esta capacidad se va a ver limitada. Por ejemplo, cuando haya una patología, cuando haya una discapacidad u otros factores. Por lo tanto, ahí se resalta el papel de enfermería, en la cual se va a requerir una intervención por parte de nosotros. Oren habla dentro de su modelo de tres elementos importantes, ¿no? De los requisitos del autocuidado, de la agencia de autocuidados y el déficit de lo que corresponde a autocuidado, ¿correcto? Vamos justamente a desglosar esta primera parte de fundamentos, entendiendo estos tres elementos centrales que hablan los últimos artículos que mencionan acerca de y el libro de modelos y teorías de enfermería, también en relación a OREN, ¿no? Este autocuidado en primera instancia es importante entender que es una acción deliberada de un conjunto de actividades dirigidas por la persona y que va a buscar en este caso va a buscar mantener este funcionamiento y esa percepción de bienestar y lo hace cada persona, familia y o comunidad. Incluye todas estas actividades cotidianas que una persona hace, como por ejemplo mantener su higiene, como por ejemplo su alimentación, como por ejemplo hacer ejercicios, como por ejemplo si tiene ya alguna enfermedad, la adherencia al tratamiento en relación a esa enfermedad que tenga, ¿correcto? Entonces, vamos a hablar justamente en primera instancia de los requisitos del autocuidado. ¿Qué entendemos por autocuidado? A ver, nosotros, de lo que he mencionado de repente, ¿qué palabras claves se nos vienen cuando pensamos en autocuidado? ¿No? Eso es importante en primera instancia entender, ¿no? ¿Qué es el autocuidado? Vamos a hablar de los requisitos de ese autocuidado. Estas acciones deliberadas que realiza la familia, persona y o comunidad, ¿no? Para términos de salvaguardar su bienestar, eso es autocuidado. ¿Qué más podemos entender cuando hablamos de autocuidado? En primera instancia, existen requisitos, según plantea Oren, de este autocuidado. Requisitos que pueden ser universales, es decir, por ejemplo, estas necesidades básicas que van a permitirnos mantener un funcionamiento fisiológico, biológico, la famosa homeostasis, el equilibrio, ¿correcto? Entonces, va a incluir desde el aporte del aire, del oxígeno, el agua, alimentos, eliminación, actividad, descanso, etc. Entonces, esos son requisitos universales. ¿Qué más plantea Oren? Existen también requisitos de desarrollo que tiene que ver con las necesidades que están relacionadas con el crecimiento y la transición a lo largo de un ciclo vital. Por lo tanto, hay situaciones en las cuales parten de una infancia, adolescencia, envejecimiento, embarazo y otros eventos que van a necesitar que la persona se adapte. ¿En términos de qué? ¿Adaptación de qué? De que hay cambios de rol, que hay situaciones que son relevantes enfrentar, como un duelo o un evento incluso vital que puede ser estresante, ¿correcto? Eso es requisitos de desarrollo. ¿Ya? Y ojo que cuando hablamos autocuidado, hablamos de que una persona madura lo hace o en proceso de maduración. No podemos decir que un niño, por ejemplo, tenga esta capacidad de autocuidado, ¿correcto? El niño todavía es dependiente de una persona adulta, madura, con la capacidad de brindar el cuidado a un niño. ¿Correcto? Esto es importante. Los libros mencionan claramente que este autocuidado es brindado, es un conjunto de acciones deliberadas realizadas por personas maduras o en proceso de maduración, ¿no? Cuando habla de procesos, se habla de un poco más, lo más cercano a un adulto, que vendría a ser, a un joven, que vendría a ser un adolescente, ¿no? Que está aprendiendo, que está entendiendo esta idea de autocuidado, que obviamente ese autocuidado se va formando incluso desde todo nuestro ciclo vital, ¿no? Entonces, tiene que irse formando, sin embargo, obviamente, digamos, la soltura de este autocuidado ya se brinda en una etapa madura, obviamente, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué más? ¿Qué otro requisito es parte del autocuidado? Requisito en desviación de la salud.
Esto es importante porque lo vamos a ver en en el siguiente capítulo, siguiente semana. Son necesidades derivadas de un estado de una enfermedad. Desviación de salud para mí y para ustedes tiene que ser sinónimo de alguna patología, de un estado de una enfermedad, de alguna lesión, ¿correcto? O de un procedimiento, ¿no? Entonces tienen que comprender qué cosa, qué entiendo yo por una desviación de la salud, ¿no? Que también debe existir acciones relacionadas a la adherencia al tratamiento, a el aprendizaje de un régimen terapéutico, es decir, educación para la salud, cuando hay una desviación de la salud, cuidado de heridas, rehabilitación, manejo de síntomas, etcétera. Eso, esta parte de autocuidado en casos de desviación de salud suele ser un componente importante, el cual se resalta el rol de enfermería. A nivel comunitario también sabemos que muchas de las el foco de atención del MINSA siempre va a ser, obviamente, que el primer nivel de atención sea este muro de contención, sea esta puerta de entrada al sistema de salud, ¿correcto? Idealmente, cuando dice muro de contención, es que no queremos que esas enfermedades lleguen a un segundo y tercer nivel. El costo, digamos, el costo a nivel económico es mucho mayor y a nivel social implica que la persona, obviamente, ha tenido complicaciones que requieren ser derivadas a un segundo y tercer nivel, el cual mengua obviamente su situación de salud, mengua su situación familiar, mengua su situación propiamente como ser humano y los costes sociales que este pueda tener. Por lo tanto, es importante que este primer nivel de atención resuelva justamente estos requisitos de autocuidado en desviación de la salud. Es decir, se encargue de qué? De las actividades de derecho a un tratamiento, del aprendizaje de un régimen terapéutico, cuidado de heridas, rehabilitación, manejo de síntomas. Un 1-4 lo puede resolver, un 1-4 tiene un sistema de rehabilitación, un 1-4 puede tener médicos especialistas que contengan enfermedades como por ejemplo que son diabetes, hipertensión, en aquellos casos en los cuales según las guías de práctica clínica y aspectos según los aspectos o los documentos técnicos del MINSA nos permitan, como mencionan, cuando hablamos de diabéticos controlados, diabéticos que no tengan complicaciones, ¿no? Y justamente vamos a hacer lo que conocemos dentro de niveles de prevención como la limitación del daño. Es decir, mi paciente diabético solo puede tener idealmente que quedarse con su diabetes, ¿no? Y todos estos factores de riesgo cardiovasculares tienen que tratar de no tenerlos, como por ejemplo, no tener colesterol alto, no tener sobrepeso, no tener obesidad, idealmente que tampoco tenga otras comorbilidades, en otras palabras, ¿correcto? Otras comorbilidades como por ejemplo hipertensión, etcétera. Entonces, eso es lo que se requiere de este primer nivel, que resuelve en términos también de requisitos de autocuidado en desviación de salud. Hasta ahí, consultas, preguntas, ¿todo claro? Sí, me van comentando, por favor. ¿Todo claro hasta ahí? Vamos a hablar de este segundo componente que habla Dorotea Oren, que es la agencia del autocuidado. Esta agencia del autocuidado corresponde a esta capacidad de cada persona para poder realmente realizar. Oren hace el hincapié de que esta capacidad depende de qué. Y ahí entramos nosotros, del conocimiento, de las habilidades, de la motivación, también de nuestra capacidad o nuestra condición física, de nuestra condición emocional y de los factores del entorno. Oren resalta de que la persona tenga estos aspectos, mientras las tenga va a poder agenciar el autocuidado, ¿no? Lamentablemente, cuando la agencia es insuficiente, cuando nosotros mismos no tenemos todos estos aspectos y por lo tanto no podemos proveernos de autocuidado, es insuficiente, se produce lo que ella denomina déficit del autocuidado. Si no hay conocimientos, déficit de autocuidado. Si no hay conocimientos, pero no hay las habilidades para poder realizarlo, también. Si hay conocimiento, habilidades, pero no hay motivación, también. Si no hay esta condición física y emocional para poder realizarlo, también va a haber un déficit de autocuidado. Puede haber todo, pero el estado emocional de esa persona no va a tener esta capacidad de poder finalmente brindar este déficit de
brindar este autocuidado y va a caer en un déficit del autocuidado. De igual manera, esta persona puede tener los conocimientos, habilidades, motivación, energía, estado emocional, pero de repente también estos factores del entorno no ayudan a poder o no contribuyen a poder tener esta capacidad de autocuidado y esta persona finalmente cae en un déficit del autocuidado. ¿Correcto? Por lo tanto, ustedes vamos a percatar en la siguiente sesión, en el cual vamos a tener un taller en el cual vamos a hablar de los diagnósticos de enfermería. Vamos a poder entender un poco acerca de que esto va a ser un centro importante como núcleo de un diagnóstico enfermero. ¿Sí? Entonces vamos a ir construyendo diagnósticos de enfermería, conociendo dentro de nuestro NANDA, NICNOC, así que idealmente para la siguiente sesión, por favor, tratemos de tener este NANDA, NICNOC, porque es de gran ayuda porque las etiquetas, obviamente, las tenemos que sacar de nuestro NANDA, ¿no? Entonces, vamos a identificar en nuestro NANDA justamente cuáles son aquellos diagnósticos que podemos utilizarlos, considerando o tomando como base esta teoría de Oren, de la déficit de autocuidado, y tenemos que traducirlo en accionar. Y en primera instancia debemos traducir en identificar, ¿correcto? Identificar qué diagnósticos de enfermería se están sustentando en esto. Nosotros hemos estado, ya vengo participando también de otros módulos en los cuales hemos identificado dentro de NANDA que en realidad muchas de las teorías están sustentadas en NANDA. Uno dice, teoría de tal enfermera, y vemos que NANDA también tiene esta fuente, ¿no? Teórica, en la cual obviamente encontramos efectivamente un match, ¿no? Entre las etiquetas diagnósticas y entre las teorías de enfermería. Vamos a buscar cuál de estos diagnósticos NANDA también se están centrando en el autocuidado de un paciente. Sistemas de enfermería en el modelo OREM. Ya, a ver, OREM plantea en este caso 3 sistemas, ¿ya? Un sistema total, acá se ha ido un poquito, totalmente compensatorio, parcialmente, y uno de apoyo educación. Ha sido un costadito ahí, ahora sí. Entonces, vamos a hablar justamente de cada uno, porque estos básicamente representan como el tipo de ayuda que ofrece la enfermera. En términos, obviamente, un punto importante es prever cuál es la autonomía de este paciente. Nosotros hemos hablado siempre de enfermería, y cuando hablo de enfermería es tratar de mantener esta autonomía del paciente, que es importante en términos cuando él pueda, ¿correcto? Cuando él realmente se encuentre con, repito, todas las agencias del autocuidado, tenga conocimientos, tenga habilidades, tenga motivación, tenga una condición física y emocional, y sus factores del entorno sean favoritarios. Sin embargo, cuando hay alguna eficiencia, es importante que el sistema de enfermería, obviamente, no brinde en función del grado de autonomía una ayuda. Un sistema de enfermería que en este caso va a ser totalmente compensatorio, parcialmente compensatorio, o simplemente requiere un sistema de apoyo a educación, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver cada uno de estos 3. ¿Cuándo es un sistema totalmente compensatorio? A ver, ¿cuándo será un sistema totalmente compensatorio? Cuando la enfermera requiere realizar las acciones de autocuidado, porque esta persona no es capaz básicamente de realizarlas, ¿no? Cuando una persona tiene lo que se conoce como dependencia total, como pacientes en coma, posoperatorio inmediato, deterioro neurológico severo. Entonces nosotros vamos a hacer un sustituto de esta persona en términos de su capacidad, ¿no? De brindar, en este caso, autocuidado. Nos toca dar todos estos cuidados necesarios al paciente porque él no es capaz de poder brindárselo por su estado de salud, por ejemplo, ¿no? Un sistema parcialmente compensatorio implica que requiere asistencia para realizar. Esta persona parcialmente es capaz de brindarse algunas acciones de autocuidado. Sin embargo, la enfermera y el paciente tienen que compartir responsabilidades de ese cuidado porque él del todo no es capaz, ¿no? Por ejemplo, si tuviera alguna limitación temporal o parcial, por ejemplo, tenemos adultos mayores con movilidad reducida, personas con fracturas, pacientes postquirúrgicos en recuperación.
¿no? Y tenemos otro en el cual solo requiere un sistema de apoyo y educación. La persona es capaz de realizar su autocuidado, pero necesita algo muy importante, el componente educativo. La educación para la salud requiere orientación, enseñanza, apoyo emocional para ejecutarlo de la manera adecuada. Entonces, este de acá, este sistema de apoyo educación, es uno de los más importantes cuando hablamos de promoción de la salud. Implica empoderar al paciente con la finalidad de que pueda realizar autocuidados. Y es muy importante cuando hablamos de enfermedades crónicas, sobre todo, ¿correcto? En el cual enfermería cumple un rol guía, educador y facilitador para el desarrollo de que se cree una agencia de autocuidado, de estos conocimientos, habilidades, de todos estos aspectos que hemos hablado acerca de que constituye la agencia de autocuidado, se cumplan con un check, 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 ¿no? O sea, es decir, que realmente tenga el conocimiento, tenga la habilidad, ¿no? Etcétera, para poder realmente ser una adecuada agencia de autocuidado. Hasta ahí, consultas, preguntas, ¿todo claro? Vamos a tener un intermedio de 3 minutos, no se preocupen, a las 8, un pequeño break antes de pasar al siguiente tema, ¿no? Eh, para que puedan traer su taza de café y podamos continuar con toda la sesión. ¿Ya? 3 minutos solamente es el término del break en esta primera sesión. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta ahí, consultas, preguntas, ¿todo claro? ¿Sí? Hasta ahí estamos todo claro. Entonces, ¿qué escalas podemos nosotros, por ejemplo, en enfermería, utilizar para medir el grado de independencia de una persona? A ver, ¿qué escalas ustedes recuerdan que se utilizan? Porque eso sí, hemos hablado de independencia, hemos hablado de la persona conoce, etcétera. Pero qué escalas nosotros usamos? A ver, ¿conocen alguna escala? ¿Conocemos alguna escala? Porque hemos hablado de independencia, o el grado de dependencia, vamos a añadir esta lámina de escalas, ¿ya? Recuerden que nosotros tenemos que basar nuestra enfermería, así sea comunitaria. De repente tenemos esta idea de que solo la enfermería hospitalaria tiene escalas, tiene instrumentos de medición, es mucho más científica. Falso. Enfermería de por sí todo tiene que ser ciencia. Enfermería de por sí todo comunitario, hospitalario, incluso administrativo, tiene que tener un grado de ciencia porque somos una profesión, somos una carrera profesional, no técnica. Y por lo tanto, algo que debemos quitarnos de la cabeza es que solamente las escalas, por ejemplo, ¿no? Es la escala de Glasgow, ¿no? Ah, es claro, todo el mundo lo conoce. La parte solamente lo aplicamos en la parte hospitalaria, falso. Existen también formas de nosotros poder entender que, que existen escalas, ¿no? Por ejemplo, dentro de las escalas, para ver las más usadas dentro de enfermería, vamos a mencionar el índice, ¿no? El índice de Bartel, ¿no? Que va a evaluar, el índice de Bartel evalúa, son 10 actividades básicas, ¿ya? Básicas de la vida diaria, ¿no? Como alimentación, como baño, por ejemplo, ¿no? Movilidad, subir, bajar escaleras, etcétera. Los cuales nos va a permitir clasificar en un puntaje de 0 a 100, ¿correcto? Y nos va a dar grados de dependencia. Y hay uno que cuando saca 100, por ejemplo, 100 puntos corresponde a independencia. Ya está.
¿Cuándo vamos a utilizar esto? Cuando tengamos un paciente adulto mayor, cuando tengamos un pacientito de repente que sabemos que ha sufrido de un accidente cerebrovascular años previos, ¿correcto? Todo esto es importante porque este paciente no se va a quedar toda la vida hospitalizado, va a estar, lo vamos a tener en nuestra comunidad, va a ser parte de nuestro grupo de repente pacientes que pertenezcan a un programa de salud cardiovascular, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? Índice. ¿No? ¿Qué otra escala ustedes conocen? A ver, alguna escala que nos permita, porque hemos hablado de independencia, autonomía, muy bonito teóricamente. Ahora lleguemos a la práctica. ¿Cómo yo voy a saber que mi paciente tiene un grado de independencia o dependencia? Porque si es independiente, nos permite la parte de la autonomía. Pero si es, ¿cómo medimos el grado también de dependencia o independencia del paciente? La escala de Katz. ¿No? O también llamado índice de, índice de ABD. ABD es las actividades de la vida diaria, ¿no? Vamos a ver. Perfecto, muy bien, Fabiola. Así es. También es uno de los más conocidos, ¿no? El índice de Katz o el índice del ABD. Este índice de ABD, ¿no? Actividades de la vida diaria o actividades, ahí lleva una I, instrumentales también parece que le denominan, ¿no? En las cuales ya, aquí sí vamos a tener que en la escala de Katz sí tiene un poco mide también tareas un poco más complejas, ¿no? Mide también tareas más complejas, como por ejemplo, si la persona es capaz de transportarse, de manejar su medicación, de realizar la limpieza del hogar, tiene actividades más complejas y además un conjunto de lista más grande, ¿no? Entonces, tenemos en el caso, ¿no? Va a ser útil cuando tengamos un usuario, un paciente que de repente ya es independiente en actividades de la vida diaria. Acá, este de acá está más orientado justamente a actividades de la vida diaria, ¿no? Entonces, este índice, este de acá tiene las actividades de la vida diaria, pero más, ¿correcto? Entonces, cuando ya veamos que nuestro pacientito cumple con tiene un buen índice de Bartel, de repente nos vamos a actividades más complejas. ¿Por qué es importante, no? Recuerden, debemos buscar si esta persona no puede agenciarse, está autocuidado, ver también sus redes de soporte, ¿correcto? Entonces, es importante identificar, ¿saben qué? Esta persona adulta mayor no puede, por ejemplo, ya manejar su propio dinero. CATS también nos da eso. De repente ya no puede realizar compras por sí mismo. Ya puede hacer actividades en la vida diaria, es un dice Bartel está en 100, pero cuando yo ya utilizo la escala de CATS que ve actividades más complejas, no las llega a cumplir, no puede. Por lo tanto, requiere que su red de apoyo, que en este caso, por ejemplo, puede ser su hijo, su hija, le ayude a poder, obviamente, suplir otras actividades. Recuerden que más allá de bañarse, comer, etcétera, requerimos hacer otras actividades, como por ejemplo ir de compras, por ejemplo, hacer uso del teléfono, transportarnos, movilizarnos más allá de solo nuestro hogar. Entonces, por ejemplo, puede pasar que un adulto mayor no pueda cumplir ya, por ejemplo, ir a hacer compras. ¿No? De repente la limpieza del hogar ya no puede realizarlo. Entonces puede valerse por sí mismo, puede ir al baño a hacer sus necesidades, a hacer su higiene, puede cocinarse medianamente o hacer compra de una comida, por ejemplo, puede alimentarse, puede hacer actividades en la vida diaria, pero las actividades más complejas ya no las puede hacer, ¿no? Entonces eso es importante también identificar. ¿En qué otra escala? A ver, ¿qué otra escala tenemos? Vamos a ponerlo acá. ¿Qué otra escala de repente ustedes, a ver, conocen? Escala. No me acuerdo si se llama escala o índice, pero uno de Lawton Brody, que también mide las actividades de la vida, actividades instrumentales también de la vida diaria. Muy parecido al de Katz. ¿Ah? Este de acá ve las actividades más complejas
el del auto body, y este de acá está más centrado en las funciones básicas, ¿ya? Pero también ve, por ejemplo, movilidad y continencia, funciones básicas. En específico 6, ¿ya? Agrega un poquito más que el de Bartel son 10, pero acá considera también, por ejemplo, vestirse, ¿no? 6 funciones básicas. Eh, ya, bañarse, vestirse, ¿no? En cambio, el de Bartel son 10, acá son 6, y escala, ese es el que ve tareas más complejas en el outdoor Brody. Ajá, correcto, el auto Brody. Hay otro, bueno, pues son las que más o menos recuerdo, pero hay otras también, ¿no? Hay una que se llama muy parecida también al de Aleva, que nosotros conocemos como la escala de dolor o la evaluación, ¿no? El dolor, pero también, también ve la parte cognitiva más la parte de la independencia, que también es importante ver el estado, digamos, o la capacidad funcional cognitiva de un adulto mayor, por ejemplo, ¿no? Esas son las que ustedes pueden buscar y van a ver muchas, muchas, ya, y otro que me está olvidando muy importante, eso sí que se utiliza mucho en la parte de geriatría, es el mini mental, ¿no? Que también nos va a ayudar un poco a tener al mini mental, tal, que también es bastante utilizado, que constituye parte de la valoración integral geriátrica, ¿no? El mini mental también. No mini independencia, pero sí va a tener un riesgo, por ejemplo, obviamente si hay un déficit en la capacidad, en la capacidad cognitiva o en la capacidad básicamente de razonamiento, no vamos a tener capacidad, obviamente, o no vamos a tener independencia, ¿no? Entonces, este es parte de la valoración integral geriátrica, ¿no? De la geriatría, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder ver. Es importante cuando uno hace una valoración entender que el uso de escala siempre nos dan un criterio de utilizar un instrumento y eso hace que nuestra valoración sea más científica, ¿correcto? No es porque a mí me parece, no, sino que tenemos que utilizar o acostumbrarnos de repente a utilizar instrumentos que nos permitan señalar un puntaje, una clasificación correspondiente, ¿ya? Hasta ahí, consultas, preguntas, ¿todo claro? Muy bien. Pasamos al segundo tema, que es cientificación del déficit del autocuidado. ¿Ya? Vamos a hacer entonces antes de pasar ahí, vamos a irnos a un pequeño break. Hasta el momento hemos visto acerca de estos 3 puntos, ¿no? Los requisitos del autocuidado, la agencia del autocuidado y el déficit del autocuidado. Los requisitos, ¿no? En los cuales requisitos universales de desarrollo, que tiene que ver mucho con los cambios en términos de etapa, duelos, roles, hemos visto desviación de la salud, que tiene que ver mucho cuando hay aspectos de una patología, un procedimiento que se ha realizado en un paciente, hay lesiones, etcétera, y en la cual es importante poder trabajar en términos de la adherencia, el aprendizaje al régimen terapéutico, los cuidados, la rehabilitación, el manejo de síntomas. Las agencias de autocuidado dependen de otros factores que al fallar cualquiera de estos va a producir un déficit del autocuidado. Y también hemos hablado de los sistemas de autocuidado de ORE, que ya mencionas, son 3. Están relacionados mucho en primera instancia con, primero, valorar la capacidad de autonomía del paciente. En términos de esta autonomía, la enfermera va a hacer el sistema total, va a dar un sistema totalmente compensatorio, parcialmente o solo un sistema de apoyo y educación. Cualquiera de estos, primero es básicamente medir la autonomía del paciente, en la cual podemos hacer uso de escalas, ¿no? Que nos dan este rigor científico para básicamente tener la certeza de la identificación de digamos, de este déficit del autocuidado y poder saber qué sistemas de enfermería nosotros vamos a poder dar, qué sistema de autocuidado, uno totalmente compensatorio, parcialmente, o uno que tenga que ver con apoyo y educación. ¿Sí? Hasta ahí, todo ok. ¿Preguntas, consultas? Excelente, muy bien. También el CDS, también, correcto. Así es, hay varios, ¿no? Nosotros vamos a ver uno, tenemos que ver cuál, por ejemplo, el Minimental muy utilizado dentro de la valoración geriátrica, hay que identificar
según el curso de vida, el Ministerio de Salud, cuál de las escalas nos hace mención utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros identificamos tal directiva dentro de la evaluación geriátrica, utiliza tal, entonces ese utilizamos. En primera instancia es importante encontrar referentes nacionales, ¿no? Los que más utiliza nuestra población peruana. Si no las hay, me voy a buscar ahora sí a referentes internacionales que utilizan primero países latinoamericanos, ¿correcto? Segundo, ya, no hay, ok, ¿qué dice la OPS? ¿Qué dice la OMS en general? ¿Qué escala debo utilizar para yo ver el grado de autonomía? Recuerden, en personas que tienen la capacidad, ¿correcto? La autonomía tiene mucho que ver también con la maduración o en proceso de una maduración muy cercana a a ser un joven o un adulto. ¿Correcto? Porque los otros cursos de vida obviamente tienen un grado de dependencia de los adultos. ¿Ya? Entonces, cuidado con, con este término de autonomía, ¿no? No podemos hablar de autonomía, digamos, en niño, por ejemplo, ¿no? Que apenas está teniendo esta capacidad y que requiere todavía de una asistencia por parte de los padres o cuidadores, ¿correcto? Muy bien, vámonos entonces al break de los 3 minutos. Vamos a colocar nuestro temporizador. Continuamos. Vamos a continuar, ¿sí? Entonces, vamos a ir ahora a la identificación del déficit de autocuidado, ¿ya? Entonces, vamos a entender. ¿Qué entendemos? Básicamente vamos a empezar con esta primera pregunta, que es ¿qué entendemos por déficit de autocuidado? A ver, en el chat, las palabras que cuando hablamos de déficit, de repente, palabras, frases que a ustedes se les pueda venir en mente. 3 minutos para esta primera pregunta. Continuamos. Entonces, mencionan, la pregunta fue ¿qué entendemos por déficit de autocuidado? Y mencionan limitación para realizar una actividad por sí solo. Otra respuesta fue se puede entender como la carencia o escasez del autocuidado. Muchas gracias Fabiola, muchas gracias Jocelyn de la Cruz y muchas gracias Marlene que menciona qué significa que la capacidad de una persona para realizar las acciones necesarias para cuidarse a sí misma es insuficiente, ¿no? Para satisfacer sus necesidades de la salud actual. Perfecto, muy bien, excelente. Son conceptos que están definitivamente acertados, ¿no? Y vamos a entrar, es importante entender esto previamente porque en base a esto vamos a centrarnos en esta identificación. En efecto, identificar este déficit de autocuidado es básicamente, requiere un análisis, requiere un juicio clínico, ¿no? Que va a determinar que existe una brecha entre lo que el individuo debería cumplir en hacer para preservar su salud y lo que realmente puede, tiene la capacidad hoy de hacer. Entonces, esta brecha que existe en lo que debe hacer y lo que realmente hace es lo que nosotros debemos identificar. ¿Ya? Esa brecha, si existe esa brecha. Si la persona debe hacer algo y lo hace, no hay brecha. Pero si la persona debe hacer algo pero no lo hace, hay que identificar el porqué de esa brecha, ¿correcto? Esto nos permite, obviamente, realizar diagnósticos de enfermería. Recuerden, los diagnósticos NANDA parten de justamente un juicio. ¿Cómo dicen o cómo están planteados los diagnósticos? Previamente o dentro de la etiqueta diagnóstica existe un juicio. ¿No? Eso no se vayan a olvidar. A ver, ¿qué diagnóstico de Nanda recordamos? A ver, cualquiera, no importa que no esté relacionado. A ver, en el chat, 3 minutos para que nosotros entendamos a qué me refiero con un juicio. A ver, cualquier diagnóstico de enfermería que ustedes colóquenlo en el chat, 3 minutos. A ver, cualquiera, no importa que no tenga relación, no importa que sea más que todo clínico, que no, perdón, que sea hospitalario y que no sea comunitario, no importa, cualquiera. A ver, un diagnóstico de enfermedad, la etiqueta nada más, la etiqueta, o sea, esta primera parte, que es el enunciado de un diagnóstico, la primera parte. A ver, vamos a ver. Hola, miren, miren este diagnóstico esta etiqueta de diagnóstico que ha mencionado, vamos a irnos acá, quiero que ustedes entiendan esta lógica de nada no significa hacer las cosas por simplemente mecánicamente, ¿no? Ya tengo que buscar mi diagnóstico de enfermería y ya está. No nos hemos de repente percatado
¿no? Miren acá, este ejemplo, que también parte, ¿no?, del tema de la autonomía, lo he hecho, justo he encontrado uno de los diagnósticos que realmente sí serían aplicables, ¿no? Miren este ejemplo. Muchas gracias. ¿Quién fue? Fabiola. Gracias, Fabiola. Excelente. Muy bien. Ejemplo. Aquí está. ¿Ya? Deterioro de la movilidad física. ¿Cuál es el juicio clínico? ¿Cuál es el juicio de parte de enfermería que está haciendo? ¿Cuál es el juicio? Deterioro. Tiene que haber, tiene que haber algún componente que a mí como enfermera me ha hecho clasificar, calificar como que la movilidad física está deteriorada, ¿correcto? Mi juicio está indicando deterioro, ¿ya? Deterioro. Y así si ustedes se percatan, las etiquetas diagnósticas de un problema real están relacionados con un juicio, ¿ya? Obviamente los que son de riesgo parten como tal, riesgo de, pero hay un juicio, ¿no? Y para que haya deterioro, ha habido un conjunto de evidencia, ¿no? Un conjunto de características definitorias que a mí me dan a pensar que esto está hablando de que la movilidad física no está del todo bien y que para la etiqueta diagnóstica la está denominando como deterioro, ¿ya? Juicio, este es el juicio de enfermería, ¿no? Entonces, miren qué importante es entender esto, porque realmente nos da justamente, esta noción o esta razón de básicamente entender que nosotros no hacemos las cosas mecánicamente. Nosotros estamos añadiendo un juicio para formular nuestros diagnósticos de enfermería. ¿Correcto? Entonces, y de este juicio deterioro parte porque hay una brecha entre lo que debe hacer una persona con movilidad física al 100% versus lo que mi paciente hace. ¿Sí me entienden esta parte? ¿Sí? Entonces, hay una brecha en lo que mi paciente debería tener la capacidad de levantarse, pararse, hacer sus cosas. Así sea un adulto mayor, lo hará más lento, pero lo hace, ¿no? De repente le costará un poco, habrá dolor de repente cuando uno hace una actividad demasiado exigente para el correcto, sí, no es viable, pero de ahí a que mi paciente no pueda realizar algo, no todas sus actividades, entonces ahí hay una brecha entre lo que debe hacer mi adulto mayor y no entendamos que un adulto mayor tiene que tener una persona con deficiencias y todo, no, por eso trabajamos en un adulto mayor sano, en un adulto mayor activo, ¿no? Ya no pensamos en el adulto mayor, una persona que está pues postrada, no, correcto, un adulto mayor activo, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que nosotros ver qué debería hacer mi adulto mayor en la edad que tiene y qué es lo que hace. Si yo veo que hay una diferencia entre lo que debe hacer y lo que hace, estamos hablando de una brecha. Y esa brecha hay características definitorias. Hay cosas que observar y que me van a mí hacer emitir un juicio de enfermería y que implica en este caso, por ejemplo, un deterioro. Deterioro de la movilidad física. ¿Correcto? Eso es importante que ustedes entiendan. Cuando uno identifica déficit de autocuidado, ve brechas entre lo que tiene que hacer y lo que hace. ¿Ya? ¿Y qué es lo que debo valorar al momento que veo la capacidad de autocuidado? Aspectos físicos, como justo mencionó uno de los ejemplos de etiquetas diagnósticas, correcto, movilidad, fuerza, visión, coordinación, capacidad de alimentarse o realizar el higiene personal. Tenemos muchos diagnósticos NANDA que están relacionados a la parte del autocuidado, ¿no? También tenemos cognitivos acerca de la memoria, de la comprensión del tratamiento, toma de decisiones. Una persona que tenga alguna problemática relacionada con su memoria, no va a tener la capacidad de hacer un autocuidado en términos de poder esa persona gestionar esta adherencia al tratamiento, de tener una correcta toma de decisiones. Psicológicos, motivación, ansiedad, depresión. Socioculturales, nivel educativo, el apoyo familiar, recursos económicos, ambientales, seguridad del hogar, acceso a servicios.
Entonces, todo esto implica la valoración de la capacidad del autocuidado, ¿correcto? Identificación de requisitos no satisfechos. Nuestro rol está centrado en comparar la demanda terapéutica del autocuidado, lo que se necesita con la agencia de autocuidado. A ver, ¿yo qué necesito para mi paciente? ¿No? ¿Y cuál es la agencia de autocuidado? Lo que la persona debe realizar, ¿correcto? Ejemplo, de déficit de autocuidado, dificultad para realizar algún baño higiene, que no tengan la capacidad de adherirse a un tratamiento, manejo inefectivo de dispositivos médicos. Imagine que un paciente tenga, por ejemplo, tenga un catéter POR, ¿no? Que es un dispositivo para la administración, ¿no? De algunos medicamentos. Manejo escasa capacidad para detectar signos de alarma, ¿no? Autocuidado insuficiente en enfermedades crónicas. Todo esto tengo que ver yo, ¿no? Identificarlos. Muy bien, entonces, en términos de eso, voy a ver qué parte de toda esta agencia de autocuidado está faltando, si es un aspecto de habilidad, si es un aspecto de conocimiento, ¿no? Tengo que identificar para yo obviamente poder buscar, ya ir pensando en intervenciones. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Sí? Hasta ahí, preguntas, consultas, ¿todo claro? ¿Sí? En la identificación de déficit de autocuidado. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? Vamos a pasar hasta ahí, implica lo que es identificación de déficit de autocuidado, y vamos a pasar a un caso, ¿sí? Recuerden que al leer este caso, para la siguiente sesión vamos a ir también ya pensando en diagnósticos, intervenciones, cuál sería el objetivo esperado de un plan de cuidados, cómo evaluaríamos, ¿no? Recuerden que nuestro proceso de atención de enfermería implica en primera instancia la valoración, definitivamente, el análisis que va a interpretarse o va a traducirse en un diagnóstico de enfermería, una planificación, unas intervenciones y una evaluación, ¿correcto? A eso también aplica a nivel comunitario. Entonces, vamos a ver a continuación, si no hay preguntas, un caso, ¿ya? Voy a dar un lapso de unos minutos, unos 10 minutos para que ustedes puedan responder a las preguntas, ¿sí? Pero vamos a leer en conjunto el caso. La señora Rosa, 68 años, vive con su hija, con un diagnóstico médico de diabetes mellitus tipo 2 y artrosis de rodilla, refiere dificultad para movilizarse, olvida con frecuencia los horarios de sus medicamentos y presenta glicemias o glucemias elevadas. Refiere también que se cansa al bañarse y a veces no puede preparar sus alimentos. Nos vamos a preguntar cuáles son los requisitos de autocuidado afectados en la paciente, qué déficit de autocuidado presenta, qué sistema de enfermería según Oren correspondería aplicar. ¿Sí? Vamos a dar un lapso de unos 10 minutos. Vamos en primero 5 minutos por cada pregunta, ¿ya? Empecemos por la primera pregunta. Un momento, vamos a volver acá a configurar. 5 minutos por cada pregunta. Vamos a empezar paulativamente. ¿Cuáles son los requisitos de autocuidado que nosotros vamos a identificar? Primero. Ya, ya ves. A ver, bien, vamos a responder esta primera pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos requisitos de autocuidado afectados en el paciente? Como bien ustedes han mencionado, el requisito universal, ¿no? Este mantenimiento de actividad y descanso. Eh, el hecho de que el paciente tenga un dolor de rodilla nos habla de que de hecho debe haber una menor movilidad, ¿no? La prevención de riesgos, muy bien lo mencionaron. Hay un riesgo por glicemias inestables. Hay olvidos de la medicación que nos hablan obviamente de que hay deficiencia en términos de la adherencia a un tratamiento, ¿no? El aporte adecuado de alimentos, ¿no? Dificultad para acá dice, a veces no puede preparar sus alimentos y eso es parte de los requisitos universales. Dificultad para preparar sus alimentos, alimentación irregular, ¿correcto? ¿Qué más? Requisitos de desarrollo relacionados con la adaptación a la vejez, a esta dependencia parcial.
Y la desviación, como por ahí también muy bien mencionaron en sus comentarios, en efecto, hay esta desviación de la salud en términos de que no hay una adherencia al tratamiento, diabetes, monitorización de glicemia, plan de ejercicio adaptado, un manejo del dolor para esta artrosis que presenta según el caso, ¿no? Muy bien, excelente, felicitaciones a todos los comentarios porque todos han estado, si ustedes se percatan en la resolución, han estado bastante acertados. Muy bien. Vámonos con la segunda pregunta. ¿Qué déficit del autocuidado presenta? También, de igual manera, nos vamos con unos 5 minutos para poder identificar este déficit del autocuidado. Entonces, acá está. Tenemos déficit de autocuidado físico, cognitivo, terapéutico. Muy bien. Déficit de autocuidado parcial, dificultad física y cognitiva. Muy bien. Vamos a ver. Cuando nosotros hemos visto el caso, ¿no? ¿Qué déficit de autocuidado es la pregunta? Vamos a centrarnos en qué sentido. Recuerden la brecha, lo que necesita y lo que puede hacer. La actividad toma medicación, demanda de autocuidado es alta, necesita un esquema estricto para una diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué es lo que pasa actualmente? La persona se olvida. Entonces, básicamente esta capacidad real está baja. ¿Déficit? Sí. Hay un déficit en términos de, del autocuidado. ¿Qué actividad? Tomar la medicación, como muy bien lo han mencionado. Gracias. Entonces, la alimentación adecuada en el caso mencionaba de esta alimentación irregular, porque se olvida, porque no puede, o se olvida, a ver, vamos a ver, no puede preparar sus alimentos, ¿correcto? Entonces, la alimentación adecuada. La demanda es una preparación regular como todos los tenemos mañana, tarde y noche, alimentación y entre los mañana, tarde y noche sus debidos de repente algunos alimentos, ¿no? Eh, Capacidad real baja porque no puede cocinarse, menciona, ¿no? Entonces, déficit, sí, hay un déficit. El higiene personal, ¿no? Dice, leemos, refiere también que se cansa al bañarse. Entonces, ahí también tenemos, en términos de la demanda de autocuidado, que es un baño independiente, la capacidad es limitada porque la persona se cansa, entonces hay un déficit. Obviamente no quiere decir que todos estos déficits van a ser suplidos a totalidad, sino que algunos van a ser parcialmente, ¿no? Control glicémico, monitoreo diario debería ser, pero eso es lo que es su demanda, es un monitoreo diario, pero la capacidad real es deficiente. Entonces hay un déficit. Tenemos 4 cosas que ustedes muy bien también han mencionado que tienen que ver con su déficit de esta persona de poder brindarse autocuidado. Hasta ahí estamos ok. Tercera pregunta y la última. ¿Qué sistemas de enfermería, según Dorotea Oren, corresponde aplicar? Muy bien, excelente. Tenemos acá un comentario de apoyo y educación. Muy bien. Muchas gracias a mi Fabiola. Listo. Vamos a ir con la resolución. Listo. ¿Qué sistemas de enfermería toca aplicar? A ver, entonces, la autonomía del paciente, vamos a analizarlo, es muy importante. Puede realizar actividades con apoyo, no requiere una sustitución total para alguna actividad, necesita guía en el manejo de su tratamiento. Hablaríamos de un sistema parcialmente compensatorio porque realiza algunas actividades, pero necesita asistencia en otras. Sistema de apoyo y educación, definitivamente, como ustedes acertadamente han mencionado, necesitamos enseñarle el autocontrol glicémico, la adherencia terapéutica. Por lo tanto, tenemos ambos sistemas, como ustedes han dicho, sistema parcialmente compensatorio y sistema de apoyo de educación. ¿Ya? Si la paciente estuviera postrada, obviamente sí requeriría totalmente compensatorio, pero acá es parcialmente compensatorio, por lo tanto vamos a buscar dentro de la comunidad, dentro de la familia en primera instancia, su red de apoyo. Secundariamente, la comunidad, ¿correcto?
Muy bien. Vamos a entonces a culminar esta sesión con algunas conclusiones, con algunos mensajes, palabras claves que ustedes hayan rescatado de esta primera sesión en la cual hemos hablado acerca de la teoría de Dorothea de Oren, que en este caso es el déficit del autocuidado y su aplicabilidad a nivel comunitario. ¿Correcto? Vamos a hablar acerca hemos hablado, perdón, acerca de ello y hoy vamos a cerrar con algunas ideas claves que hemos el día de hoy percibido en esta primera sesión. Por lo tanto, la pregunta para cierre de esta noche es ¿qué aprendimos hoy? A ver, vamos a dar también, ahí sí solamente damos 3 minutos, ¿no? Y con esto estaríamos culminando nuestra primera sesión. Recuerden que para la siguiente sesión ahora hay que centrarnos en los diagnósticos e intervenciones de enfermería. Voy a ir agregando algunos comentarios en relación a esta parte final. ¿Sí? Que pasen uno, que termine de completar el minuto. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Fabiola. Fabiola menciona, la teoría de Ore nos enseñó que debemos lograr que el paciente sea independiente como sea posible de sus cuidados. Muy bien, excelente. Este, los sistemas, fundamentos de autocuidado según Ore, la importancia de ser un sistema de apoyo. Aprendí sobre el manejo de los sistemas de autocuidado, que puedo desempeñarme en el momento de orientar a mi paciente y la importancia de la agencia de autocuidado. Correcto, ¿no? Bien, perfecto. Vamos a centrar, ahorita hemos visto como un aspecto, lo que más estamos acostumbrados a un aspecto de individual, buscando esta red de apoyo familiar, comunitario, pero recuerden que la teoría del déficit de autocuidado no solo se va a aplicar a nivel individual, sino que también podemos orientar esa misma búsqueda de deficiencias en el autocuidado, pero ya a nivel de familia, a nivel también incluso de comunidad, como aquellas unidades, igual que a nivel individual, a unidades que son capaces de autocuidarse. Una comunidad se organiza y con la capacidad de también brindar autocuidado. Una familia también se organiza con la finalidad de proveerse autocuidado. Entonces, en salud comunitaria, esta teoría debería permitirnos qué cosa? Identificar necesidades no solo individuales, sino también colectivas, ¿no? Y de esta manera identificar el tipo de apoyo que va a requerir. Hemos visto qué sistemas provee a nivel, menciona ahora en que debe proveer enfermería, totalmente, parcialmente y red de apoyo. ¿Correcto? Es muy importante entender que esto también es aplicable en las necesidades colectivas. ¿De quién? De las unidades proveedoras de como familia, como también la comunidad. ¿Correcto? Oren también considera incluso que las agencias, que las comunidades también pueden tener sus propias agencias de autocuidado, ¿correcto? Esta capacidad colectiva que tiene una comunidad de proveerse, por ejemplo, de organizarse acciones de promoción de la salud, de prevenir enfermedades, de mantener condiciones higiénicas, eso también está dentro de esta agencia del autocuidado de una comunidad, también se puede trasladar a ese ámbito. Vamos a ver más ejemplos con esta aplicación más colectiva en la siguiente sesión antes de introducirnos a lo que implica intervenciones y además de hablar de diagnósticos de enfermería. ¿Sí?
Pero para esta primera sesión que ustedes ahora ya tengan claro qué implica, ha sido lo más importante. La próxima semana vamos a hablar de ejemplos más colectivos e iniciamos con la parte de intervenciones y evaluación. Centrarnos en primero identificar en los diagnósticos NANDA que también qué diagnósticos resultan coherentes con esta teoría. Entonces, y viéndonos desde un sentido también colectivo, que es nuestro foco de atención a nivel comunitario, ¿correcto? Muy bien, entonces con esto, si no hay consultas, preguntas respecto a alguno de los tópicos que hemos mencionado, todo claro, comentarios de repente. ¿Qué más? Acerca, por ejemplo, del déficit de autocuidado, de igual manera como nosotros aplicamos que existen déficits de autocuidado cuando un individuo no tiene conocimientos acerca de un tema, ahí de repente tiene recursos suficientes, lo mismo sucede a nivel colectivo. También esta familia, también esta comunidad puede tener déficit de conocimiento en relación a algunos aspectos, por lo tanto está en nuestro sistema REC de apoyo educativo. Correcto, también recursos insuficientes, ¿no? Puede tener también, podemos identificar que a nivel colectivo, por ejemplo, existen prácticas en común dentro de una familia, dentro de una comunidad, que no son acordes a nivel sanitario. De repente, incluso podemos identificar la poca participación a nivel de una comunidad o de la familia dentro de la comunidad, o podemos identificar estilos de vida comunes no saludables relacionados a alguna práctica que puede estar relacionada a su propia cultura, a su propio núcleo comunitario, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros también igual vamos a proveer sistemas totalmente compensatorios comunitarios, sistemas parcialmente compensatorios comunitarios. Si la comunidad no puede proveerse, no puede cuidarse por sí misma, nosotros también. Por ejemplo, ante desastres naturales, ¿no? Ante brotes epidémicos, ante comunidades que no tengan recursos, por ejemplo, ¿no? También enfermería puede asumir funciones directas e inmediatas como un control directo de daños, como campañas rápidas, como una atención directa, ¿no? Y también en el caso del parcialmente compensatorio a nivel comunitario, tenemos de repente existen poblaciones con baja educación sanitaria, con barrios con altos índices de enfermedades crónicas también, ¿no? A nivel de déficit del aspecto educativo, sanitario, sí entra más que todo el sistema de apoyo educacional comunitario, ¿correcto? También existe esta misma aplicabilidad a nivel individual que nosotros hemos visto, también lo podemos llevar a nivel comunitario, identificando siempre estas agencias, por ejemplo, de autocuidado que pueden estar afectadas dentro a nivel de la familia o a nivel, por ejemplo, comunitario. ¿Ya? En la próxima clase vamos a ver intervenciones, evaluación, diagnósticos y vamos a centrarnos más en la aplicabilidad con ejemplos que enmarquen familia y comunidad, porque hoy hemos visto individuo. Nosotros vemos a nivel dentro de atención primaria, individuo, persona individuo, familia y comunidad, o persona, familia y comunidad. Ya tenemos claro cómo se aplica a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunitario. Vamos a tener más ejemplos, familia y comunidad, para poder tener esta noción de cómo también colectivamente podemos pensar en identificar estos déficits estos déficits básicamente de autocuidado, pero a nivel colectivo, ya no a nivel individual. ¿Ya? Muy bien, consultas, preguntas, comentarios para poder culminar. ¿Sí? ¿Alguna consulta, pregunta? ¿Todo claro? Muy bien, entonces con esto estaríamos culminando nuestra primera sesión. En la siguiente clase, recuerden revisar, traer el NANDA en su escritorio, en el lugar donde ustedes se sientan a poder escuchar la clase para poder ir cotejando estas etiquetas diagnósticas que son de utilidad, ¿correcto? Y que hacen match con esa teoría de Dorotea Oren. Muy bien, ha sido un placer en esta primera sesión acompañarlos. Nos vemos en la siguiente sesión, en la segunda parte, que implica intervención y evaluación según el modelo de Dorotea Oren.